Muy buenos días. Nos complace darles la bienvenida al lanzamiento del programa de Bienestar ON desarrollado por Protección con el apoyo y acompañamiento de muchas empresas e instituciones que se han vinculado a esta iniciativa con un mismo propósito: propiciar el desarrollo y competitividad empresarial y económica del país. Saludo muy especialmente a todas las empresas, a sus equipos de colaboradores, a los aliados y a todas las personas que hoy se conectan con el fin de seguir encontrando oportunidades que favorezcan el bienestar sostenible de las personas y las empresas para construir un mejor futuro. Esperamos que disfruten de esta jornada que tendremos hoy con contenidos desarrollados con el ánimo de presentarles a ustedes todo el programa de bienestar empresarial que hace parte de nuestra oferta de valor para las empresas. Quisimos abrir este evento con una conversación entre líderes de diferentes compañías para que compartan su visión y experiencia frente a los desafíos que tienen hoy las empresas para contribuir al bienestar del ser humano como pilar para la sostenibilidad. Es por eso que hoy tenemos invitados de lujo a esta conversación. Ellos son Luz Marina Velázquez Vallejo, que es vicepresidente de Talento Humano en Sura. También está con nosotros David Escobar Arango, que es director de Confama. Y por supuesto nos acompaña Juan David Correa, presidente de Protección. Bueno, pues para iniciar quiero darle paso a Juan David Correa para que abra esta conversación, que nos cuente un poco su visión que tiene hoy, no solo al interior de Protección con sus cerca de 2.000 colaboradores, sino también como líder de una compañía que está orientada a contribuir al bienestar y también a la calidad de vida de millones de colombianos. Juan David, qué gusto saludarte en esta mañana. Hola Jimena, ¿cómo estás? Muy contento de poder estar aquí compartiendo este ratico contigo, con mis apreciados amigos Luzma y David y con todas las empresas y personas que están conectadas a esta conversación. Con mucho entusiasmo de hablar de uno de los temas más importantes que nos convoca de tiempo atrás, que de alguna manera se ha venido fortaleciendo durante estos momentos en los cuales hemos tenido tanto espacio para reflexionar acerca de cómo escribir este futuro entre todos, y diría yo el futuro de la humanidad. La sostenibilidad definitivamente son aquellas razones por las cuales nos debemos levantar y nos levantamos todos los días en Protección para poder cumplir ese gran propósito lindo que como compañía tenemos, que es acompañar a todos los colombianos a que puedan lograr y alcanzar sus sueños en una construcción con una mirada de largo plazo, con una mirada sostenible. Hoy, más de 8,5 millones de colombianos tenemos la oportunidad de, con ellos, disfrutar la entrega de toda esta oferta y todo este valor, y queremos de todas maneras inclusive ponerlo al servicio de todos los colombianos. Y permítanme brevemente hablar de lo que quiere decir para nosotros sostenibilidad. Sostenibilidad para nosotros está apoyada en 4 pilares principales para poder dar entrada a esta conversación tan importante de bienestar. El primero de ellos es que tenemos una responsabilidad grande de acompañar a todos los colombianos en la toma de decisiones. Esa compañía permanente para poder juntos lograr construir esos sueños, particularmente en un ahorro disciplinado, en una aproximación a lo que es el bienestar financiero, que es muy importante acompañarlo durante todas las etapas de nuestras vidas. Cuidar los recursos en esa mirada clara de una responsabilidad como ciudadanos, como personas, como parte de todas estas compañías, de cuidar el medio ambiente y de ser responsables de invertir más de 130 billones de pesos que los colombianos nos han confiado para construir ese futuro. Eso tiene que ver con cuidar los recursos, y allí hay una definición y una aproximación muy clara, con mucha convicción por parte de Protección. Igualmente, fortalecer la institucionalidad. La institucionalidad es una de las conversaciones más importantes que nos permite tener en este país instituciones sólidas, fuertes, responsables, permanentemente abiertas al diálogo y a la escucha. Y el último de los pilares alrededor de esa mirada de sostenibilidad tiene que ver con crear capacidades para el desarrollo. Y allí es donde incluimos todo ese bienestar como parte de esa conversación permanente. Un bienestar que tiene una definición mucho más amplia de lo tradicional. Un bienestar que no solo corre por el bienestar físico, sino que también incorpora elementos de bienestar emocional, bienestar financiero, bienestar relacional.
Definitivamente el bienestar es una de las conversaciones más importantes que permiten y que deben permitir a las compañías ser sostenibles y mirar y tener una mirada de construcción de futuro, de aporte al desarrollo de los equipos y del país en general. Toda esta conversación de bienestar es aquella a la que nos queremos enfocar hoy, con una entrega muy importante porque hemos construido en ese espacio de bienestar una propuesta de compartir ese conocimiento que por años en protección hemos desarrollado para todo nuestro equipo. Como Jimena mencionaba, más de 2.100 personas y sus familias disfrutando de un programa de bienestar que hemos ampliado y que queremos entregar al país en esa mirada clara de compartir conocimiento y entregar más valor a todas las personas, clientes y no clientes. Esto es parte de nuestra propuesta de bienestar y sobre la cual vamos a desarrollar esta conversación. Esto sin antes decir que debemos estar en una conversación de liderazgo. El liderazgo de las organizaciones tiene que ser un liderazgo consciente, un liderazgo transformador, un liderazgo inspirador. Creo que en esta época hemos vivido momentos en los cuales hemos elevado nuestra sensibilidad, por supuesto, hacia esa conexión con la sociedad. Momentos en los cuales tenemos que ser protagonistas de la reactivación económica del país, de la recuperación del empleo, para poder escribir un futuro que sea sostenible. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el liderazgo, con la capacidad de que escuchemos a todas las personas, clientes y no clientes, alrededor de cómo vamos a construir ese futuro. Y definitivamente pasa por el bienestar. Y es por eso que el bienestar para nosotros integral es sostenibilidad, y por ello con esta apertura quería dar pues esos mensajes de inicio para que podamos desarrollar, Jimena, esta conversación aprovechando aquí la compañía de David y de Luz María. Así es, Juan David, así es. Y creo que ya tenemos unos mensajes claves en esta conversación que nos están dando una línea muy importante, y es ese compartir, es ese bienestar, es trascender desde lo que hacen las compañías en su interior hacia el exterior. Y ahora, para complementar y conocer la visión desde Sura, quiero preguntarle a Luz Marina, pues ustedes son una compañía que se ha repensado, que se está anticipando, que está encontrando nuevas respuestas y adicionalmente está gestionando esos riesgos para enfrentar las diferentes situaciones coyunturales que tenemos, sobre todo esta que acabamos de vivir. Pero sí nos gustaría conocer, Luz Marina, cómo Sura ha involucrado la sostenibilidad como eje central de su estrategia y cómo se vinculan en ese sentido las personas y también, por supuesto, cómo se contribuye a su bienestar. Bueno, muy buenos días para todos, de verdad qué alegría y qué emoción podernos encontrar conversando de temas que pasan por cada uno de nosotros, por las empresas, pero sobre todo por nosotros, por las personas, en todos cada día estamos en esa búsqueda. Yo creo que hay palabras que estamos diciendo mucho permanentemente, como bienestar, como sostenibilidad, como competitividad, como desarrollo, y más allá de las palabras es encontrarnos en los sentidos que queremos realmente nosotros hacer vivir, hacer sentir y que queremos entre todos vivir y sentir. Cuando hablamos de sostenibilidad, como lo decía Juan David, estamos hablando también del equilibrio, y cuando hablamos de bienestar hablamos de equilibrio. Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de esa interacción, y una palabra que a mí me parece que es muy poderosa y es la interdependencia. Ser conscientes de la interdependencia que tenemos de todos los entornos, del entorno de las personas, del entorno familiar, del entorno social, del entorno empresarial, de ese donde vivimos todos los días. Y que a veces cuando estamos en esa conceptualización del bienestar, a veces aislamos. Y hoy el llamado es a integrarnos y a entendernos seres humanos interdependientes de ahí donde estamos. Cuando hablamos de bienestar físico, pues yo no puedo desligar lo físico de lo emocional, y lo emocional no lo puedo desligar de lo familiar, y lo familiar no lo puedo desligar del barrio, de la ciudad, de ese país donde estoy viviendo. Y las empresas, cuando hablamos de bienestar, tenemos que tener esa conciencia. A veces ponemos acciones que simplemente están en el centro de lo que hace la empresa per se, desconociendo que yo cuando me levanto estoy llevando también mi historia, y que eso hace que yo tome determinaciones, que asuma comportamientos, que tenga hábitos que pueden impactar ese bienestar. Pero hay que tener en cuenta que yo como me comporto
siempre es buscando o creyendo encontrar ese bienestar. Y es que ese concepto de bienestar también, Jimena, cuando uno lo mira, ¿qué es bienestar? ¿Qué es bien sentir? Cuando es un concepto que no es plano todo el tiempo, es una búsqueda permanente, es dinámico, es personal. Lo que significa bienestar para mí no es lo mismo que seguramente significa para ti, no es lo mismo que significa para David. Y esas son las búsquedas y esas son las comprensiones que en las empresas y en el entorno deberíamos empezar a tener. ¿Cómo estamos reconociendo a ese otro? ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Desde dónde estamos entendiendo que el otro se siente bien? Porque a veces quizás damos como unas líneas que así debería ser, ven, y el otro cómo lo siente. Cada uno de nosotros quiere sentirse individual, quiere que nos tomen en cuenta por lo que vivimos, por lo que estamos haciendo, por lo que sabemos. Entonces, en esa perspectiva, hablar de sostenibilidad y hablar de bienestar es buscar un equilibrio entre cómo disfruto la vida, pero cómo también tengo la posibilidad de afrontar aquello que va trayendo ese entorno. En Sura, tener ese reconocimiento de las personas y de las empresas es el camino que quizás hemos empezado a recorrer hace un tiempo para poder ser asertivos, para poder entenderte desde lo que realmente estás buscando. Nosotros hicimos un estudio como muy juicioso y nos ha gustado mucho un planteamiento que hacía Manfred Max Neff alrededor de las necesidades. Este señor chileno planteaba y decía, venga, todos tenemos las mismas necesidades, lo que nos cambia es la forma en que buscamos satisfacer esas necesidades. Y según yo busco satisfacer esas necesidades, adopto unos comportamientos financieros, comportamientos con mi salud, comportamientos relacionales, incluso esa parte emocional. Está influida por cómo yo busco satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿por qué compro lo que compro? Para tener un reconocimiento, para sentirme partícipe, para que reconozcan mi identidad, por ocio. ¿Por qué? Incluso, como lo que como. Y ahí hay todo un entramado de búsquedas individuales influenciadas por un colectivo. También me parece importante la reflexión frente a cómo estamos entendiendo a las empresas, porque para nosotros las empresas, digamos, al final es un sistema de relaciones. Y en la empresa confluyen todas esas realidades y todas esas búsquedas de cada uno de nosotros. En Sura confluye mi búsqueda, pero confluye la búsqueda de 22.000 personas más. Así como en protección confluye la búsqueda de cada uno. Y también la empresa tiene la posibilidad de influir en esas decisiones, en esas búsquedas, en ese confluir de propósitos individuales y propósitos colectivos. Y desde ahí se da ese círculo virtuoso y ese círculo de impacto que realmente queremos como sociedad. Si yo soy capaz de entenderme interdependiente y que lo que hago, que lo que está, digamos que quienes confluimos acá, tenemos la posibilidad también de influir en otros y que la empresa con sus prácticas puede influir en otros, a partir de eso empezamos a generar unos impactos que se vuelven poderosos frente a lo que podemos hacer, pero importa que nos entendamos como un habilitador de desarrollo, un habilitador de bienestar, y que tenemos la posibilidad de reconocer a ese otro, que lo mueve, que está buscando, cómo siente el que trasciende. Desde ahí es entender ese bienestar, bien sentir, bien vivir, que es la búsqueda de todos y cada uno de nosotros. Y las empresas como un entorno para hacerlo. Luz Marina, pues muchísimas gracias. Vamos sumando a esta batería de mensajes que hoy las empresas se van a llevar y me quedo con dos palabras tuyas y es la interdependencia, pero también el sistema de relaciones que es la empresa, porque a partir de ahí es donde todo confluye, el diálogo, ir más allá, interesarse por el otro. Y cuando uno tiene ese interés genuino por el otro es donde realmente puede tener un diálogo sincero. Así que te pido por favor que esperemos ahí un ratico porque creo que ahorita después de la intervención de David vamos a poder conversar un poco más y vamos a poder también tener todos estos mensajes porque David además tiene pues
ha implementado más bien en Confama un concepto de capitalismo consciente que es muy importante y que nos permite inspirar a las organizaciones a trabajar por un propósito superior a través de ese liderazgo consciente, a través de una cultura organizacional, a través del cuidado de los grupos de interés. Entonces, David, pues bienvenido, qué bueno saludarte y cuéntanos cómo ustedes vienen desarrollando ese concepto de capitalismo consciente y cómo podemos generar en las personas mayor felicidad y mayor bienestar y, por supuesto, aportar a la construcción de país. Bueno, en primer lugar, también muy contento de estar aquí, muy feliz con esta invitación para compartir un rato con estos panelistas tan extraordinarios y con el público. Gracias, Protección, y qué bueno estar aquí con Luzma también. Como Luzma decía, aquí también se trata de preguntarnos cuál es el papel de las empresas en esa búsqueda permanente de la felicidad, del bienestar, como decimos en Confama, del cuidado y el progreso de las personas, de las familias, que se vuelve también cuidado y progreso de la sociedad. Nosotros en Confama nos hemos vuelto afiebrados, apasionados por un concepto que primero no es nuevo, y segundo, no surgió en Colombia, es parte de un fenómeno global que se está preguntando cómo hacerle como una actualización al capitalismo. Hay como tres posibilidades. Hay personas que en un momento tan difícil de la historia del planeta y de la humanidad, tan retador y al mismo tiempo tan bonito, dicen, hombre, ¿será que el capitalismo no funciona y hay que romperlo? Y hay otras personas que dicen, el capitalismo tiene que seguir igual a como venía en los últimos 30 o 40 años funcionando. Y hay otro grupo de personas, y ahí estamos nosotros y organizaciones, que decimos, el capitalismo ha traído maravillas al planeta, progreso a la humanidad, y al mismo tiempo es probablemente el momento para hacernos preguntas de cómo actualizarlo, cómo mejorarlo, cómo humanizarlo, cómo adecuarlo a los retos grandísimos que tiene la humanidad y que tiene el planeta Tierra. Entonces surge el capitalismo consciente en los Estados Unidos como movimiento, pero esa pregunta está surgiendo en el norte, en el sur, en América, en las Américas, en Europa, en Asia, en África, y es, bueno, ¿cómo vamos a reimaginar el capitalismo? Y muy bonito estar hablando de capitalismo y bienestar humano, del papel de las empresas en el bienestar de las personas, desde Protección y desde Sur y desde Confama hoy, porque como tú decías en tu introducción a mis minuticos de intervención, los 4 pilares del capitalismo consciente tienen mucho que ver con esto. El primero, el propósito superior. Una empresa sin propósito está perdida, es como un navegante sin brújula. El segundo, el liderazgo consciente. Alguien me decía en una clase de administración de negocios en EAFID hace unos días que como se volvió difícil liderar, que antes se trataba de cifras y de gerencia, y hoy en día se trata de saber comunicar, de saber inspirar, de ser un poquito psicólogo, de ser un poco humanista, de entender los desafíos sociales. Y es cierto, el liderazgo en el siglo XXI es supremamente demandante, pero también yo creo que es una oportunidad y es un momento muy emocionante para liderar organizaciones de todos los tipos y tamaños. El tercer pilar es la integración de stakeholders, que es algo que tiene mucho que ver con la sostenibilidad de la que hablaba Juan ahorita, y es tener en cuenta que las empresas somos parte de un ecosistema. Nadie está arriba, nadie está abajo, no trabajamos solo para uno de esos públicos, ni para los accionistas, ni para los trabajadores, sino para que ese ecosistema se enriquezca como un buen ecosistema natural. Y como tú mencionaste, también la cultura organizacional. Pues si uno se pregunta entonces cómo estos pilares del capitalismo consciente tienen que ver con el problema de las empresas y el bienestar humano. Ahorita voy a hablar un poquito de cómo afrontamos ese concepto del bienestar humano y cómo lo desglosamos en Confama, unas ideas para compartir y por supuesto para que me tiren tomates ahorita en la tertulia o me den ideas para mejorarlo. Después de esa pregunta del liderazgo consciente y de la integración de stakeholders, uno dice, bueno, pero entonces venga, los trabajadores de mi empresa son un stakeholder, clarísimamente. Pero hoy en día en el capitalismo consciente se está diciendo que uno tiene que entender que el stakeholder o el público interesado no es solo el trabajador o la trabajadora. Se tiene que preguntar si incluso su familia y lo que él quiera o ella quiera llamar familia, vale, es parte de nuestros stakeholders. ¿Qué quiero decir con esto? La mascota de las familias es un stakeholder nuestro. Los hijos son un stakeholder nuestros. Como alguien decía, la familia humana y la familia no humana. Y al final se trata de preguntarnos, no si están bien, no se trata de preguntarnos si están bien financieramente incluso únicamente, sino de preguntarnos si nosotros realmente los amamos en el buen sentido que aman, por ejemplo, las buenas madres desarrolladoras o los buenos maestros a sus hijos o a sus estudiantes, en el sentido en que los amamos para darles a seguir avanzando en la vida. La palabra amor se usa muy poco en las empresas,
pero yo creo que al final se trata de preguntarnos si en las organizaciones amamos a nuestros trabajadores y a sus familias, si somos como organización conscientes de la responsabilidad que tenemos con ellos. Como decía Luzma, somos interdependientes, nadie tiene una única responsabilidad y ahorita voy a elaborar eso. Pero la pregunta que nosotros proponemos, que viene de los textos del capitalismo consciente, es si nos estamos convirtiendo en el marco del capitalismo consciente, las empresas responsables de su existencia, del planeta, de los demás, de la sociedad, si nos estamos convirtiendo en una organización sanadora, una organización capaz de amar, una organización que entiende el progreso de las personas mucho más allá de lo patrimonial y mucho más allá de lo cognitivo, de lo mental, del conocimiento, y abarca como la integralidad del ser humano. Empresas que sean capaces de preguntarse, ¿cómo estará mi gente esta mañana? ¿Qué quiere decir eso? Ve, ¿vos sabes dónde vive tu gente? ¿En qué casa viven? ¿Alguien se ha preguntado, de los que nos están oyendo, qué porcentaje o cuántas de las personas que trabajan con ustedes están bajo la línea de la pobreza en un hogar, aunque tengan un trabajo formal en una empresa mediana o grande o de cualquier tamaño de Colombia? Para darles una idea de esto, casi el 90% de los trabajadores formales colombianos están alrededor del salario mínimo. Si esa familia tiene un solo ingreso y más de 3 personas, está debajo de la línea de la pobreza. Entonces, se han preguntado por su salud mental. En la época en la que a mí me educaron en la universidad, decían, deje sus problemas personales en su casa. En el siglo XXI, en la época del liderazgo consciente y de las empresas conscientes, hay que preguntar, ¿y cómo está la gente? ¿Están angustiados? ¿Cuál es su estado mental? Hay que preguntarse incluso, con mucho respeto por los hábitos de cada uno, como decía Luzma, ¿cuál es el índice de masa corporal o los niveles de obesidad de organización? ¿Cuántos hablan inglés y eso para qué les puede servir en el futuro? Entonces, ese tipo de preguntas, que son las preguntas que se hace un líder consciente en el marco del capitalismo consciente, si verdaderamente ama a su gente, abren un camino nuevo de relación entre la empresa consciente y sus trabajadores y sus familias. Nosotros en Confama elaboramos este concepto bajo 2 ideas principales. La primera la llamamos cuidado y la segunda la llamamos progreso. Nosotros decimos que nuestro propósito superior, no lo mencioné, es ayudar a que este departamento y el país tengan cada vez una clase media más amplia, más grande, más sólida. Y cuando digo más sólida no es solo desde lo financiero, sino digamos desde lo espiritual, desde lo emocional, desde la vitalidad de su cuerpo y de su mente. El cuidado se refiere a esto último. El cuidado se refiere a la pregunta de qué tan vital está tu gente, qué tan sanos se sienten, cómo se despiertan en la mañana, qué comen, como decía Luz Marina, cuál es la calidad de sus relaciones humanas. Todo eso tiene que ver con el cuidado. Básicamente es salud extendida, salud no vista como la solución o la respuesta a la enfermedad, sino como la posibilidad de disfrutar la vida. Y segundo, la pregunta que nos hacemos nosotros es la del progreso, que no solo tiene que ver con el progreso económico. El dinero, como dicen muchos, no hace la felicidad, es necesario unos mínimos, pero el progreso humano tiene mucho que ver con otros conceptos, además de los activos, digamos, tangibles. Tiene que ver con el conocimiento que tengo, tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de la cultura y las culturas de mi país y del mundo. Y nosotros nos proponemos entonces hacernos la pregunta como organización, como caja de compensación familiar, como aliado de las empresas conscientes, de cómo les ayudamos bajo esa idea del repaso otra vez como toda la cadena, liderazgo consciente, integrar stakeholders, la familia del trabajador como stakeholders, la pregunta de si realmente los quiero, si los amo, si los estoy mentoreando y acompañando en ese proceso de cuidado y de progreso, que yo pudiera explicar de otra manera que me parece muy afín a los ideales y a los valores de una empresa como Protección que admiramos tanto. Esto es sacado de un libro que se llama La vida de 100 años, que dice que en un mundo en el que vamos a vivir 100 años, nos tenemos que hacer preguntas que no nos hacíamos hace varias décadas, cuando nuestra expectativa de vida estaba por los lados de los 60 a los 70 años. En una vida de 100 años, dice ese libro que me parece maravilloso, lo recomiendo, después lo puedo poner en el link, dice usted se tiene que preguntar por cómo cuidar de 4 grupos de activos en su vida. El primero, los activos productivos. El segundo, los activos vitales. El tercero, los activos tangibles. Ahí está mucho el mundo financiero, de las aseguradoras, de los fondos de pensiones, etc. Y el último, los activos.
Bueno, se nos Jimena, cortó parece ya que tenemos la parte parece que tenemos una final. dificultad con el internet de David. Mientras se soluciona, aquí están tus panelistas para que vayan adelantando la conversación mientras llega David Escobar, director de Compa. Perfecto, bueno, pues creo que David ya estaba cerrando su mensaje con estos activos, pero sin duda alguna aquí la invitación es al amor. Creo que me quedo con esa frase de David, porque estaba pensando y mientras David conversaba, hacía el símil con la familia, con mi esposo, con los hijos, con la mamá, con el papá. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Cierto? Y esas preguntas tan genuinas que nacen desde el amor es lo que nos permite a nosotros avanzar en ese bienestar. David, estaba haciendo un cierre acá de tu intervención. Antes de contarles un poco, porque quisiera hacer una pausa para invitar a nuestros asistentes a que nos compartan las preguntas que les quieren hacer a nuestros panelistas. Y mientras ustedes van pensando en esas preguntas, quiero recordarles que el programa de bienestar empresarial de Protección es una oferta empaquetada que tenemos desde Universidad Protección precisamente. Aquí las empresas pueden ingresar y consumir todos los contenidos para crear su propio programa de bienestar. Es completamente gratuito, ustedes solamente tienen que ingresar a protección.com/universidad y ahí encuentran el programa Bienestar On. ¿Qué van a encontrar ustedes? Contenidos con una mirada integral del ser, desde lo físico, desde lo emocional, financiero y relacional, como lo venían conversando nuestros panelistas. Y también contarles que estos contenidos fueron construidos de la mano de expertos. Es decir, nosotros estamos replicando el programa de bienestar de Protección y poniéndolo al servicio de ustedes, poniéndolo al servicio de las empresas de Colombia para que puedan tener herramientas y llevar el bienestar a sus empleados. No se pierdan además la programación que tenemos hoy, porque a las 2 de la tarde vamos a tener un taller para enseñarles a crear su propio programa de bienestar empresarial y además cómo consumir esos contenidos que tenemos a su disposición. Bueno, por acá ya nos están llegando preguntas y la primera que nos llega por acá es cómo tener un programa de bienestar con poco presupuesto. Digamos que acá hay como está la expresión de a veces las empresas grandes tienen los recursos para hacer un programa de bienestar, pero ¿cómo las pequeñas realmente lo pueden hacer? Yo creo que empezamos con Juan David. Bien, no, muy buena pregunta y precisamente lo que hoy nos convoca es esa ilusión de regalarle a todo el país lo que nosotros por mucho tiempo hemos construido con ese entusiasmo de la convicción de tener el cuidado por todo el equipo nuestro. Y además me parece importante complementar a lo que mencionaba David, y es esa extensión de liderazgo a la que estamos hablando cuando hablamos de capitalismo consciente. Y yo solo, David, a tu intervención le quería agregar una cosa, y no solo es la conexión con las familias, sino la responsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos, como seres humanos, de aquellas comunidades de las que hacemos parte. Si uno se pone a revisar, cada uno de nosotros somos parte de una familia, pero además tenemos un mundo de círculos que simplemente lo que hacen es extender esa mirada de conexión y de cuidado que debemos tener para el bienestar de toda la sociedad. Entonces, Jimena, imagínate, por ejemplo, un dato muy importante. Este país tiene más de 2 millones de empresas, ¿sí? Muchas de ellas, obviamente, tienen su propio programa de bienestar. Nosotros hemos pensado en el 80% de esos 2 millones que son pymes en el país. Compañías que necesitan que los acompañemos o que hacemos una gran tarea haciéndolo juntos en ese compromiso conjunto que hemos propuesto de que con las empresas le entreguemos valor a todos los colaboradores y equipos que hacen parte de esas empresas, en esa mirada pues de cuidado, de sostenibilidad y de ser capaces, como Jimena bien tú lo decías, de desarrollar un programa absolutamente que es un regalo. Yo me lleno de felicidad de decir, hombre, regalamos ese conocimiento que hemos construido a todo el país. Es un regalo y esto les va a permitir con muy pocos recursos y con un trabajo conjunto con Protección, poder hacer realidad ese sueño de acompañar a todos sus equipos. Es un regalo con amor y desde el corazón, de lo que venimos hablando en esta conversación. Bueno, pues acá nos llega otra pregunta, gracias Juan David, y esta pregunta Jimena, tiene que ver del otro lado.
Sí, Jimena, claro. me gustaría complementar un poco lo que dice Juan David, y en ese sentido, miren, uno a veces piensa que es tener muchos programas, muchos beneficios, muchas cosas, y ¿saben qué es lo más valioso? El amor, y el amor no es, no, como lo decía David, hablar de esa palabra, pero es que eso se traduce, tú lo nombraste ahorita, el interés genuino. Miren, puede haber muchos programas, pero si mi líder o mis compañeros no estamos allí, no me miran, no me saludan, no les importo, no saben qué me gusta, qué me mueve, pues ¿para qué tantas cosas? Yo creo que cada vez más vamos buscando eso que nos hace, esa búsqueda de sentirnos bien, es cómo hago yo sentir al otro y cómo me hace sentir el otro. Y las empresas, cada uno de nosotros, al estar ahí, cuando nos conectamos, así sea por pantallas, porque hoy estamos hasta por pantallas, pero ¿por qué tienes hoy los ojos más pequeños? ¿Qué te pasó? ¿Dormiste bien? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu mascota? Eso supera incluso muchos de los programas de beneficios o dar pases para X, para Y o para Z, porque es que ser un escenario de desarrollo es ser un escenario donde tú puedas ser. Y creo que eso es lo que uno más valora, es que me dejen ser, que yo pueda expresarme, que yo pueda cumplir esos propósitos y que mis propósitos empiecen a comulgar también con ese propósito de la empresa. Entonces, si nosotros, porque uno dice, las empresas grandes tienen mucha plata pero saben, también se pueden ir las personas porque no se sienten bien en un ambiente laboral. Y a veces nos dicen, no necesariamente no me voy. Nosotros en Empresasuras hemos recibido, digamos, como muchas de las reflexiones que nos hacen. A veces no es que se vayan porque tienen, oiga, hay muy buenos beneficios, pero el clima laboral no es bueno. O sabe que no se interesan por mí. Entonces no es solo plata, es un tema que tiene que ver más en qué me importa a mí realmente y qué es lo que estoy poniendo a disposición del otro para que esas relaciones sean fluidas. Perdón, Jimena, dale. No, que mientras yo te escucho, para mí es imposible no pensar en la relación de pareja, porque claro, no me importa que me lleguen con la caja de chocolates todos los días o con las flores todos los días, sino que el amor realmente se expresa a través de esos detalles que me hacen sentir importante para el otro. Y acá, Luz Marina, quiero aprovechar que ya estás aquí en este mood para hacerte esta pregunta que nos llega y es ya desde el otro lado. Digamos que veníamos conversando desde el lado de la empresa como tal, pero ahora conversemos desde el lado de los empleados. Y la pregunta es, ¿cómo lograr que el bienestar empresarial llegue a todos los empleados, que lo vean ganador, que entiendan que es para abrir un camino nuevo entre la empresa y el empleado, donde juntos nos cuidaremos? Entonces es cómo también motivar y jalonar a ese empleado. Mira, yo creo que el bienestar es como cuando en las empresas, y yo no quiero hablar como de la empresa como un genérico, porque yo soy la empresa también, yo me tengo que ubicar ahí, y eso es lo que me permite generar esa conciencia de la que hemos venido hablando, es entender qué quiero yo también y poder escuchar al otro desde ahí. Y es en mutuo, eso es un mutuo acuerdo, eso es tú que estás buscando y qué podemos poner a disposición, ¿cierto? Porque es cómo estoy comprometido yo con mi bienestar también, y creo que ahí hay un camino por recorrer, y es buscar esos vehículos, esos caminos que hagan que tú seas consciente también de aquello que estás buscando. Yo digo mucho una expresión, y es, si yo todavía no sé qué quiero ni para dónde voy, digamos que empiezo como una veleta, pero cuando yo un poco digo, ve, ¿sabes qué? Voy a coger este camino, me voy encontrando con quien va por ese camino, y empiezan las respuestas, y empieza todo a coincidir para que se dé. Yo creo que hoy como líderes y como compañeros de los equipos, tenemos esa responsabilidad de ir incentivando, generando espacios de formación, generando conversaciones. Yo creo que la conversación es poderosa en esa línea, de que estamos conversando al interior de la organización para generar esa reflexión y esa autorreflexión, sobre todo, porque es que es la autorreflexión. Mira, podemos disponer todo lo que queramos, pero si no hay un reconocimiento de aquello que me mueve a mí, o por qué reacciono frente a lo que reacciono, por qué asumo ciertos comportamientos, y eso pasa es por qué estamos conversando. Hablamos mucho en Sura de nuestro modelo de competencias, de 3 competencias que nos parecen clave, que son la comprensión emocional, la escucha y todo lo que tiene que ver con la disposición como a ese desarrollo de mí mismo. Porque en esas 3 yo empiezo a entender diferente, empiezo a
hacerme cargo de mí. Y en ese hacerme cargo de mí sale el liderazgo más poderoso, que es el liderazgo de cada uno de nosotros, el liderazgo de mí. Y ese liderazgo de mí mismo es lo que hace que yo empiece a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero conservar. Humberto Maturana, que es el teórico de la biología cultural, él decía, uno se mueve por aquello que quiere conservar. Y eso es muy lindo, yo no entendía, yo decía, pero si uno lo que tiene es que cambiar. Y era lo que hablábamos ahorita detrás de bambalinas, y es que les contamos a ustedes, estábamos hablando de la conversación y varias veces mencionamos en lugar de conversación fue la conservación. Y mira qué lindo, porque cuando yo entendí un poco más de eso, él decía, uno se mueve por aquello que quiere conservar, uno cambia por aquello que quiere conservar. Y yo decía, cuando me hice el clic y ya entendí un poco más, decía, claro, cuando a mí me importa mi salud y quiero conservar mi salud, hago todo aquello. Cuando quiero conservar el amor, esa persona a la que quiero, si es que estoy echando mucha cantaleta, dejo de echar cantaleta. Si yo quiero que este empleado esté, dale. Si yo quiero que este empleado y lo quiero conservar porque me importa genuinamente, porque quiero que seamos parte, incluso hasta para que tome una decisión por fuera de la compañía, porque eso también es conservar si me importas, porque a veces puede ser que su propósito esté contrario al propósito de la organización. Por eso es que quiero conservar del otro, y para eso quiero conversar y transformar en clave de eso que quiero conservar. Y siguiendo por esa misma línea, quiero aprovechar que ya David está con nosotros, que creo que ahorita tenía un problema de señal, como todos nosotros lo hemos tenido en algún momento, y creo que es lo más normal que en este momento sucede en las organizaciones y desde nuestra casa. David, quiero aprovechar que estás acá para preguntarte algo que nos llega también desde el público, y es, ¿cuál es el factor clave para tener colaboradores más felices cuando tienes un programa de bienestar y no lo aprovechan? Digamos que aquí hay algunas cifras, David, y es que el porcentaje de asistencia a los eventos es muy bajo, tienen casino gratis, médico, celebración mensual de cumpleaños, etcétera. Pero si no aprovechan esto, ¿cuál es la clave para tener colaboradores más felices? Bueno, muy especial esa pregunta. Les cuento pues que en 2 años nunca había tenido problemas con el internet 1, con el backup 2, estoy en el celular, pero bueno, qué rico, he podido oír una parte de la conversación y la celebro. 2 ideas para poner sobre la mesa para responder una pregunta que es como el principio de una larga conversación. La primera tiene que ver con cómo se logra ese bienestar. Nosotros pensamos que se logra si ayudamos a que las personas construyan hábitos. No es dándoles servicios, sino ayudándoles a que construyan hábitos, como trataba de decir ahora, de cuidado y de progreso. Voy a poner 2 ejemplos. Tú les puedes regalar libros a tus trabajadores o tener una biblioteca dentro de la empresa, como tienen algunas de las más tradicionales organizaciones grandes de Antioquia, pero nadie lee por ellos. Tú puedes dar becas de gimnasio, pero nadie va al gimnasio por uno. Entonces se trata de ayudar a construir hábitos, y en ese sentido la ciencia en los últimos 20 años ha avanzado tremendamente y nos ha metido en el tema de las ciencias del comportamiento humano. La pregunta de cómo incido cambiando el contexto, dando pequeños empujones, respetando en todo caso la libertad humana para ayudarles a que uno de los retos, por ejemplo, de protección, a que ahorren, a que hagan ejercicio, a que duerman bien. Y yo creo que se trata más de entonces no solo poner las oportunidades sobre la mesa, sino utilizar las herramientas de las ciencias del comportamiento para que la gente construya sus hábitos. Un par de herramientas. Una muy vieja es la que los de mi generación descubrimos con Plaza Sésamo. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? Es educación y entretenimiento juntos. En el siglo XXI a uno le toca que los programas de bienestar, de educación, de salud, sean programas, perdónenme la expresión, cool, que sean divertidos, que sean atractivos. Otra es que los líderes demos ejemplo. No hay mejor mensajero que el líder de una organización. Uno no puede decir, venga, estudien mucho, pero el líder no estudia. O cuídense mucho, pero el líder tiene problemas de salud porque no se cuida. Hay dos, pero hay muchas más herramientas de las ciencias del comportamiento. Y detrás está una idea que ahorita la entendía Luzma, no sé si te la agarré bien, Luzma, y es la idea del empoderamiento, es de respetar la autonomía, de respetar la libertad y de empoderar para que cada persona entienda que el principal responsable de su felicidad no es su empresa, ni mi Dios, ni el Estado. El principal responsable de su felicidad es usted. Ni el mejor médico le va a dar salud, ni el nutricionista así más teso y más avanzado le va a dar bienestar físico, ni
ni el mentor más tremendo lo va a hacer, le va a mejorar su nivel socioeconómico, ¿cierto? Es decir, nadie hace nada por uno. El principal responsable de la felicidad es uno. Ahora, yo sí creo que la cultura organizacional genera un ambiente propicio para que la gente luche, se esfuerce, aplace ciertos gusticos, ciertos placeres por su bienestar. Una cultura organizacional sana donde la gente tiene ese mensaje permanentemente y ve que los líderes lo hacen y ve que sus compañeros lo hacen, porque otra herramienta bonita de las ciencias del comportamiento es la famosa del dicho colombiano de ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Eso se puede aprovechar para bien. Si empieza a haber un montón de gente que hace ejercicio, para poner un ejemplo que me gusta a mí, o que ahorra, que es otro que le gusta mucho a Juan David, y eso se vuelve como cool, y se vuelve como cuánto vas, cómo has avanzado, qué porcentaje de tu salario estás ahorrando. Esa cultura es una cultura sana, sin violar la libertad de las personas y sin quitarle su poder sobre su propia vida. Es una cultura donde las personas que tienen esos hábitos de cuidado y progreso se van a sentir más cómodas, se van a sentir más felices. Y acuérdense que uno es, y con esto cierro, el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasa. Y casi que me atrevo a decir que 4 de esas 5 están en la oficina, o están en la planta, o están en el punto de venta donde uno está trabajando. Y mira, si me permite, yo quería agregar a algo que mencionaba ahí, porque la pregunta es poderosa alrededor de qué hace la felicidad. Y quería pararme ya un poco del lado de las empresas, porque yo creo que todos, la empresa somos todos, como ahorita se mencionaba, el ejercicio pues de liderazgo también es un liderazgo, yo pues siempre digo, todos somos líderes en todas las dimensiones, en muchas de ellas. Pero una de las cosas más importantes alrededor de los espacios en las organizaciones es la capacidad de conectar con las ambiciones que tiene todo ser humano. Y creo que todo ser humano, al menos las mías, tienen que ver con una posibilidad de tener espacios para generar, para dejar huella y para marcar trascendencia en lo que uno hace. Y a eso me quiero referir en el sentido de que lo que tenemos que seguir buscando es que nos apartemos un poco de las estructuras tradicionales de la organización donde estamos asociados a una función, para poder hacer que existan espacios donde la gente puede crear, participar en proyectos de todo tipo, de trascendencia social, de innovación, que ni siquiera tienen que ver con su responsabilidad funcional en la compañía. La posibilidad de hacer actividades voluntarias para agregarle valor a la sociedad. Esa es una mirada de arquitectura organizacional muy diferente a lo tradicional. Es decir, donde borramos todos los cuadritos y donde nos quitamos el vestido tradicional funcional, obviamente, el cual tenemos en nuestra cotidianidad y nuestra rutina, para tener siempre espacios disponibles para hacer cosas diferentes. Yo creo que la palabra con la que yo resumiría cómo estar feliz en una empresa y cómo tenemos que entre todos trabajar para que eso sea posible es la conexión emocional. Y la conexión emocional del ser humano tiene que ver con esa capacidad de generar valor, de poder entregar todo tipo de conocimientos que tienen las personas que no son los tradicionales y en la función que desempeñan, para poder con ello generar mucho valor y hacerlos felices. Ahí tenemos una responsabilidad grandísima en todas estas organizaciones y por supuesto pues es una conversación permanente en protección. Dos cositas, Jimena, dos cositas que le quiero, porque Juan David pone un tema maravilloso. Yo creo que nosotros somos felices cuando servimos a los demás, y yo creo que somos felices cuando creamos cosas, ideas, proyectos. Y en ese sentido, además de lo que él dice, Luzma más temprano decía algo fundamental, y es buscar esa intersección entre el propósito individual y el propósito de las organizaciones. La verdad es que uno debería trabajar en una organización donde cuando llegue por la noche a la casa, con quien sea que se encuentre, como digo yo, si se encuentra con el cactus, también vale. Si vive solo o sola, que pueda decir lo que nosotros hacemos hace una contribución al país y a la humanidad que me hace sentir tan orgulloso, tan orgulloso. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos del propósito, o sea, cuál sea el propósito, porque toda organización, cuando empieza a hacer doble clic, encuentra un propósito de servicio, porque el origen del capitalismo es gente prestando servicios o vendiendo bienes para que otros puedan tener una vida mejor. Esas somos las empresas, ¿cierto? Las empresas somos creadoras de valor. Yo creo que es el reto del propósito superior que nos mueve. Sí, que además de que uno tenga esos programas, esa posibilidad de salirse de su rol y hacer cosas de voluntaria, eso me parece maravilloso, pero que en el trabajo central de tu rol, que en el propósito de la organización tú digas, no, es que yo me siento tan orgulloso, es que para mí ser parte de esta empresa es un milagro, como decimos en Confam.
No David, milagros de los incluso, religiosos, sino y milagros eso de las hace, maravillas de la vida. David, y eso hace que Luzma. uno, cuando haya situaciones que no son tan chéveres, porque siempre vamos a tener situaciones que no sean tan chéveres, uno sea más resiliente frente a eso, porque hay algo que te mueve más allá de eso. O sea, hay un propósito, claro. Entonces dice, venga, a pesar de esta situación que Claro. tuve, me levanto y voy para adelante, Total. porque me mueve más eso. Cuando uno tiene una Muchas utopía, uno gracias. camina. Y si se tropieza, Que se esta levanta. pregunta nos emocionó. Mire, Sí. mire lo que... Eso estoy viendo, eso estoy Dan viendo. Yo ganas acá de contar tengo una cosas. pregunta del público, pero realmente me encanta que esto se esté dando porque realmente eso es lo que nos mueve. Cuando tenemos tantas contribuciones, cuando queremos apoyar y además compartir esas experiencias, ese conocimiento, creo que es un acto de generosidad. Y vuelvo al acto de amor que mencionaba David. Quisiera darle paso a unas preguntas del público y esta va para Juan David y es, ¿cómo lograr que los líderes crean en el programa de bienestar y participen en ellos? A veces se hace difícil avanzar en la ejecución de las acciones hacia el bienestar, es por los mismos líderes. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que la respuesta inclusive ya la hemos desarrollado aparte de esta conversación y es la convicción. Yo creo que todo lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros, de las organizaciones, empieza y pasa por un sentido claro y una convicción alrededor de qué es lo que se está buscando con esos programas de bienestar. Y si hay un interés genuino, y repito la palabra genuino, de todo el equipo, ¿sí? Y yo hablo de todo el equipo porque al final del día las empresas somos las personas somos las empresas, hay una divisibilidad imposible de hacer, como David mencionaba ahorita, tal vez en el pasado, pero hoy vivimos el ser humano en ese tipo de cosas, no es divisible. La genuinidad de la organización en realmente enfrentar y estar convencida de que le aporta a sus equipos y a las comunidades donde está y a su propósito alrededor del bienestar es la clave del éxito, independiente de todo el contenido y todas las herramientas que ponemos al lado. Por eso esta conversación empieza por propósito, por convicción y por liderazgo. Insisto, el liderazgo no es más, el liderazgo no es una conversación de posición en una estructura ni un ejercicio de poder. El liderazgo es una conversación de inspiración. Y la conversación de inspiración alrededor del liderazgo es la que tiene que convocar a todos en este país a que contribuyamos al desarrollo de las personas, a la creación de culturas en las organizaciones sanas, con objetivos muy claros, con propósitos muy claros, de ser trascendentes también para la sociedad, porque el hecho de estar en las empresas y de ser ciudadanos nos compromete con la sociedad que David, vos lo mencionabas ahorita. Tenemos una responsabilidad de reactivación, de recuperación de empleo muy grande, porque hemos pasado por meses difíciles y todos somos responsables, todos, sin excepción. Y esta es una conversación pues de país inclusive y hay que elevarla hasta allá, con ese optimismo y con esa forma de pensar un poco más allá de lo que nos convoque en cada una de las empresas en las cuales estamos cada uno de nosotros hoy. Gracias, Juan David. Aquí viene una pregunta que es para Luzma y es, ¿cómo cambiar la mentalidad de un gerente que piensa que invertir en planes de bienestar de los empleados es un gasto y una perdedera de tiempo y, por supuesto, no es una inversión? Conversando y conversando y conversando, porque pues, yo creo que además, sabes que asumiendo la conciencia de que es que él también hace parte de la construcción de ese bienestar. Es que yo creo que no hay fórmulas mágicas ni hay recetas, hay convicciones, como lo nombraba Juan David. Hay la necesidad de entender que si nosotros esa motivación, eso que me hace levantar todos los días, ese fuego interior que hace que yo cada día diga, dormí mal, pero me quiero levantar porque esto es lo que me mueve, pues entonces los resultados tampoco se van a alcanzar, ese propósito no se va a alcanzar, todos los otros son conceptos que se vuelven vacíos. ¿Cuál alcanzar propósitos estratégicos si yo no estoy pensando en que todos de alguna manera podamos estar bien y sumando? Entonces ahí hay que tener unas conversaciones, no pongamos adjetivos, pero sí unas conversaciones que tienen de alguna manera que alinear a la organización, porque ese es el sentido de coherencia. Si no hay consistencia entre lo que declara una organización, digamos que depende de si el gerente no está consciente de que eso le lleva, pues se va a dificultar mucho más el alcanzar los resultados, o puede que los alcance en un corto plazo, pero ¿y el largo plazo? ¿Es eso sostenible? ¿Es eso viable a futuro? ¿Es eso lo que se quiere? Entonces hay que conversar y entender el impacto que eso tendrá, no solo en el desarrollo de su estrategia, sino en la sociedad y en todos los grupos de interés con los cuales se está trabajando.
Gracias, Luzma. Y aquí nos viene una pregunta que quisiera invitar a cada uno de ustedes que la responda de manera breve, dado que ya estamos cerrando este conversatorio, y está relacionado con la pospandemia. Para algunas personas, las relaciones laborales, más que ser relacional, empezó a ser transaccional, dado todo lo que nos trajo la pandemia. Y aquí la pregunta es, ¿creen que el concepto de bienestar laboral ha cambiado en la pospandemia? ¿Cómo ha cambiado, teniendo en cuenta pues, que muchos trabajadores hoy están en la casa? Si quieren, empezamos por Luzma, luego por David y cerramos con Juan David. Yo creo que no es que haya cambiado, quizás lo habíamos visto de manera limitada. Yo no creo que haya cambiado, es como lo estábamos mirando. Y el bienestar laboral tiene que ver con el bienestar familiar y el bienestar social de todos. O sea, tenemos que tener en cuenta todos los entornos si queremos hablar de bienestar. David. Yo creo que nosotros, el concepto no ha cambiado, pero la valoración que le damos sí. Yo creo que nosotros hemos entendido la importancia que tienen la estabilidad económica, para mencionar una, y la salud preventiva y el cuidado, para mencionar otra. Es decir, nunca habíamos visto las dos cosas en riesgo, la salud y la seguridad financiera de tantos cientos y miles de personas en juego, al menos en la vida de nosotros. Y al valorarlo más, creo que las empresas nos estamos preguntando, haciendo unas preguntas que no nos habíamos hecho. Y me parece que se abre un mundo fabuloso. La pregunta de los hábitos de cuidado de la salud, la pregunta de la prevención o de la preparación para momentos en los que nos podamos quedar sin empleo nosotros o cualquiera de nuestros trabajadores. Esa no la hacíamos con esa claridad antes de la pandemia. Yo creo que nos abrió los ojos en el sentido de que el bienestar está en el centro de la conversación de los líderes hoy. Gracias, David. Juan David. Hombre, yo particularmente sí creo que estos han sido momentos de reflexión profunda de toda la humanidad, porque tuvimos mucho tiempo para pensar en muchas cosas. Se fortalecieron relaciones familiares. Yo pues particularmente les confieso que el espacio y la disponibilidad que tuve para estar cerca de los hijos cuando estábamos todos trabajando en casa me invitó a pensar en muchas cosas, y creo que definitivamente como vamos a escribir el futuro, como estamos escribiendo el futuro de la humanidad alrededor de un concepto de hibricidad, creo que nos va a permitir ser conscientes de muchas más cosas. Se elevó la conciencia del ahorro, se elevó la sensibilidad social. Creo que, obviamente, en la vida esto es muy bonito, porque realmente la mejor forma de aprender es sentir. Y como sentimos tantas cosas, hicimos muchas reflexiones y aprendimos muchas otras cosas. Yo creo que aquí hay una invitación muy grande a recuperar esa conexión para dejar de ser transaccionales. Y para no hacer larga, pues, esta conversación, que es otra de esas preguntas que motiva una conversación larga, creo que tenemos que motivar todos esa hibricidad, porque no podemos perder la conexión humana, no podemos perder ese desarrollo de culturas maravillosas que las organizaciones han construido, con ese abrazo, con ese encuentro no estructurado, con ese encuentro ocasional que tenemos en los pasillos del día a día. Y una última cosa que no reemplazan las pantallas. Aquí nos vemos todos y cada uno la pantalla tiene un brillo diferente, pero no somos capaces de mirar el brillo de los ojos de cada una de las personas. Y ese brillo de los ojos nos da la oportunidad de entender un mundo de sentimientos que hacen que nos permitan conectarnos en esa conexión emocional que definitivamente es la que marca una diferencia. Así que la invitación pues que me gustaría hacer con toda humildad es no perdamos esa conexión humana que de alguna manera perdimos con la digitalidad, pero no perdamos tampoco esos elementos que nos permiten no estar conectados y que la digitalidad hizo posible. Vamos a estar enfrentados a un mundo completamente disruptivo, con o sin pandemia, que nos va a invitar a una transformación permanente en lo humano, en lo social y en lo económico. Así que la invitación es: volvamos a esa conexión emocional que de pronto dejamos de lado estos días después de tantas reflexiones. Juan David, pues muchísimas gracias por esa invitación final. Sin duda, la visión que ustedes tres nos han compartido hoy recoge parte de esos retos y esos compromisos que tenemos desde el sector empresarial y las instituciones para seguir generando esos espacios de conversación, como lo decía Luzma, y de conexión, como lo menciona Juan David,
que nos permitan aportar al bienestar de las personas y a la sociedad. A ustedes muchas gracias, Luzma, David, Juan David, qué bueno poder compartir con ustedes. Gracias por la generosidad que han tenido para compartir sus experiencias y sus conocimientos. Pues con esto pues nos despedimos. Este conversatorio que acabamos de tener es la apertura oficial a esta jornada de lanzamiento de nuestro programa de bienestar empresarial ON. Este programa está activo en la plataforma de Universidad Protección. Ustedes solo deben ingresar a protección.com/universidad. Ahí encontrarán todos los contenidos de manera gratuita y recuerden, a las 2 de la tarde tendremos el taller y para los que se puedan quedar, a las 10 de la mañana vamos a tener el panel regional de bienestar en las nuevas dinámicas organizacionales con grandes aliados como Mercado Libre, Flamingo, Great Place to Work, entre otros. Así que no se lo pierdan. A ustedes muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, gracias.